Vamos a empezar, hermanitos. Sí, vamos a dar gracias al Señor. Sí, vamos a orar, pedir al Señor que nos ayude esta mañana, que nos hable, sí, en su palabra. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has regalado. Gracias por este día de reposo que tú escogiste para que lo santificáramos, Señor. Padre, te pedimos que esta mañana tú nos hables, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Danos claridad, prepara nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Y gracias porque la tenemos disponible, Señor. Gracias. Yo te pido que nos ayudes a recibirla, Señor, con gozo, a entenderla, a ponerla por obra, Señor. Y también que me ayudes, Padre, a hablar, a exponer claramente todo lo que proviene de ti, Señor. No de mí, Señor, sino de ti. Porque es tu palabra, Señor. Y la gloria es para ti, totalmente para ti. Solo tú eres digno, Señor. Recibe la alabanza, recibe la gloria, recibe el honor, recibe el poder en esta mañana. Estamos en tus manos, Padre. Gracias por todo. Gracias, Señor. Todo lo bueno que has sido, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a entrar entonces al tema de la armadura de Dios, ¿sí? Y esta es la introducción. Esta es la primera parte. Vamos a ver los textos de Efesios 6, del 10 al 18. Y para empezar quiero hacerle algunas preguntas, ¿sí? Primera pregunta, ¿existe? Y respuestas breves, ¿sí? O sea, sencillas. ¿Existe una guerra espiritual? ¿Hay tal cosa como una guerra espiritual? Muy bien, ok. ¿Estamos en guerra contra demonios? Sí. Sí, ok, sí, la respuesta estuvo bien, sí, o sea, es un sí, pero a lo mejor no como normalmente se enseña, ¿no? ¿Y qué es la armadura de Dios? ¿Qué entienden por armadura de Dios? ¿Alguna respuesta así breve, ¿no? Concisa. Protección, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más conlleva? Protección espiritual, ajá, muy bien. No es algo físico, sino es algo espiritual, muy bien. ¿De qué más nos habla el hecho de tener una armadura? ¿Para qué nos sirve? Muy bien, así es, para estar preparados. Eso es clave, ¿sí? Estar preparados, ¿no? Entonces vamos a ver ahí el texto de Efesios 6, del 10 al 18. Búsquenlo por ahí en su Biblia, por favor. Sé que se ve pequeño, pero lo quise tener ahí para empezar, ¿sí? Efesios 6, del 10 al 18. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, hoy vamos a ver la introducción, ¿sí? Ya después vamos a ver ya más a detalle las partes de la armadura, y empieza y dice ahí: por lo demás, hermanos míos.
¿Sí? ¿Por qué dice eso? Porque dice por lo demás. Sí, miren, este es ya el último capítulo y la recta final de la carta a los Efesios, de la carta de Pablo a los Efesios. Pablo está ya terminando ahí su carta, fue escrita en la cárcel, ¿sí? Y en todos los capítulos anteriores de la carta, básicamente les dice a los hermanitos de Éfeso y a nosotros también, cómo debería de vivir un verdadero cristiano, ¿sí? Les dice que deben de vivir como es digno de la vocación con que fueron llamados, ahí en Efesios 4:1. Les dice que deben de estar caminando en humildad y en unidad, no en la vanidad de sus mentes, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ahí en Efesios 4:24, caminando en amor, no en lujurias y lascivias, en luz y no en tinieblas, sabiamente y no neciamente, llenos del Espíritu y no de vino, les dice, cantando y alabando a Dios con himnos y cánticos espirituales, dando gracias a Dios en todo, sometiéndose unos a otros en el temor de Dios, sometiéndonos a Cristo, ¿sí? Y siendo imitadores de Dios como hijos amados, les dice ahí en Efesios 5. Así deben de andar, les dice Pablo a los hermanitos de Éfeso, y así deben de conducirse, ¿sí? Y ahora por lo demás, les dice, hermanos míos, o sea, por todo esto que ya les dije, dice, siguiente diapositiva, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahora les está diciendo aquí en estos últimos versículos, dice, si vivimos así, de esta forma como ya les he mencionado, como ya les dije en toda la carta, entonces necesariamente nos vamos a encontrar con el enemigo, ¿sí? Necesariamente tendremos oposición, tendremos conflicto con el enemigo. Y les dice, y necesitan estar preparados, necesitan estar firmes y fuertes. Lo repite varias veces ahí en ese texto. Pero firmes y fuertes dice, ¿en qué dice? En el Señor. ¿Sí? En el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? O sea, no en nuestras fuerzas, no en nuestras propias fuerzas. Dice, fortaleceos en el Señor, ¿sí? Fortaleceos en el Señor. Segunda a los Corintios 10, vayan por favor ahí a Segunda a los Corintios 10, el 3 al 5. Y si alguien puede tener por ahí Primera a los Corintios 10, 12 al 13. Y alguien más en Colosenses 1 del 10 al 11, por favor. Alguien que tenga segunda a los Corintios 10 del 3 al 5, que pueda leer fuerte. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien. Alguien que tenga primera a los Corintios 10, del 12 al 13. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos pidiendo... Perdón, hermanita. Primera a los Corintios. Primera a los Corintios 10, del 12 al 13. Ajá. Así que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que dará también conjuntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muy bien. Entonces, ¿cómo estaremos firmes y fuertes según estos textos? Según Efesios 6, según estos textos que acabamos de leer. ¿Cómo estamos firmes? ¿Estamos poniéndonos ahí al tú por tú con los demonios? ¿Reprendiendo, atando al enemigo? ¿Cómo? En el poder de Dios, ¿verdad? En el poder de Dios, en el poder de su Espíritu Santo, ¿sí? Es en obediencia, en sumisión a Dios,
aún en nuestra mente, aún en nuestros pensamientos, dice, ¿sí? Es humillándonos ante el Señor y acudiendo a Él para que Él acuda a nuestro socorro, ¿sí? Es andando siempre, como dice ahí en Colosenses. ¿Quién tiene Colosenses? 1, 10 y 11. Ajá. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El 11 también. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Muy bien, fortalecidos con todo poder, ¿sí? Dice, conforme a la potencia de su gloria. Entonces no es que nosotros seamos unos guerreros de Dios, ¿no? Como a veces se dice por ahí, sino que es el Señor quien nos fortalece, ¿sí? Y nosotros debemos de andar, ¿cómo? Como es digno de Él, agradándole en todo, ¿sí? Él es el que nos fortalece, de Él proviene nuestra fuerza. Nosotros debemos de andar como es digno de Él, ¿sí? Después dice ahí en el texto, en Efesios 6:11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí, entonces más adelante vamos a ver los elementos de la armadura de Dios, pero aquí dice el texto, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan pues estar firmes. Y hablábamos de eso, de estar preparados, estar firmes, ¿sí? Contra las acechanzas del diablo. Y la palabra acechanzas es la palabra metzodeía, que significa trucos, artimañas, acechanzas, un engaño con astucia, ¿sí? Un engaño con astucia. ¿Y cómo engaña el diablo a las personas, el enemigo a las personas? La respuesta es súper amplia, ¿sí? Pero vamos y es difícil de entender del todo, ¿correcto? Pero es preciso entender antes que en el mundo, hermanitos, hay hijos de Dios. Siguiente diapositiva, por favor. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, es la verdad, la palabra nos lo dice, ¿sí? Y el enemigo se aproxima de una forma distinta a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Aquí Pablo en Efesios se está dirigiendo a creyentes exclusivamente, ¿sí? Pero ya anteriormente les había advertido Pablo acerca de los hijos de desobediencia, sobre los cuales viene la ira de Dios. Ahí lo dice en Efesios 5-6. Y les dice a los efesios, ustedes eran antes así, ¿sí? Antes eran ustedes así, pero ya no más. Les dice, ahora ustedes son hijos de luz, les dice en el 5:8 de Efesios, ¿sí? Antes eran hijos de desobediencia y ahora son hijos de luz. Sí, también Juan en 1 Juan 3:10 nos dice que es manifiesto que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, ¿sí? Y aún el Señor mismo en Juan 8 decía de aquellos que querían matarle, ustedes son hijos de su padre el diablo. Les dice, ¿por qué? Porque quieren hacer los deseos de su padre el diablo, ¿sí? Me quieren matar, así como él ha sido homicida desde el principio y padre de mentira. Entonces el diablo, siendo padre de mentira, engaña con astucia a los seres humanos, pero no tienen que trabajar mucho para engañar a los incrédulos, ¿correcto? Porque ellos ya hacen sus deseos, ya siguen los deseos del diablo. Siguiente diapositiva. Por eso dice Juan en 1 Juan 5:19 que el mundo está bajo el maligno, ¿sí? Todo el mundo está bajo el maligno. También Pablo les dice a los efesios en Efesios 2:2 que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Ahí mismo en la carta de los Efesios, ¿sí? Él es el príncipe de la potestad del aire, dice. Y el Señor mismo nos dice en Juan 12:31, en 14:30 y en el 16:11 de Juan que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Sí? ¿Por qué dice que es el príncipe de este mundo? Porque el mundo obedece a los deseos del maligno, ¿sí? Es gobernado por él, el Señor mismo lo dijo, ¿sí? Y fíjense, la palabra príncipe es la palabra arjón y significa gobernante, autoridad, magistrado, jefe, principal, o sea, alguien que gobierna sobre los demás, ¿sí? En este caso, sobre el mundo. Y la palabra mundo
es la palabra cosmos, que significa orden, universo, mundo, tierra habitada, y se refiere al sistema del mundo presente, ¿sí? A las cosas terrenales, ¿sí? Y a los hombres que obedecen al sistema de este mundo influenciado por el maligno. Pero en cuanto a los que ahora son hijos de luz, hijos de Dios, siguiente diapositiva, Pablo dice: resistan, ¿sí? Estén firmes y fuertes en el Señor. Dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ya vimos que con acechanzas se refiere a engaños astutos y maliciosos, ¿sí? Pedro lo pone de esta manera. Primera de Pedro 5, del 8 al 9, se los voy a leer. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces nos dice: estén alertas, estén vigilantes, estén preparados, porque el enemigo de nuestras almas está presto para atacar, y lo hará en cualquier momento. Lo compara ahí con un león, ¿no? Que acecha a la presa y que está buscando, ¿sí? Destruir, devorar. Entonces dice: estén preparados, estén vigilantes. O sea, ¿cómo andaría uno en la selva si anda un león ahí acechándolo? Y no es que yo sepa de eso, pero ¿cómo andaría uno ahí en la selva? Bueno, me pasó una vez, sí, a los que saben, pero no era un león, era un puma, pues, pero fue en la noche, y les aseguro que andaban, y al boy le salieron dos, y de verdad que es toda la noche me siguió, y yo toda la noche estuve así con cuchillo en mano, y así, o sea, de verdad. Miren, por esta. Tenía que estar alerta, sí, vigilante toda la noche hasta la mañana. Al boy, ¿qué? 4, 5. Sí. Entonces, y así lo explica, de esta forma lo explica Pedro, sí, conociendo, sabiendo, ¿no? Lo que hemos pasado. Entonces dice: estén preparados, estén vigilantes, estén atentos, porque ahí está, ¿no? Buscando a quien devorar. Y ahora, ¿cómo puede el maligno atacar a un creyente? ¿Sí? Una respuesta así rápida, ¿no? General, con tentaciones, dudas, también dice que Satanás es el tentador y también es el acusador, ¿no? O sea, una vez que tienta y hace caer en pecado, luego acusa, mira, ¿no? ¿De qué otra forma puede atacar a un creyente? Argumentos, ¿no? Codicia, ¿sí? Hay muchísimas formas, ¿no? Y realmente no podemos saber todas exactamente. O sea, tiene años perfeccionando sus técnicas, ¿no? De engaño. ¿Sí, hermanita? Sacando de contexto algún versículo. Muy bien. Claro que sí, así es. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Así es. Y pues lo primero que también nosotros debemos de considerar es que el ataque del maligno hacia un creyente, ¿sí? En Cristo es un ataque externo, ¿sí? El ataque del maligno hacia un creyente es un ataque externo. No puede el maligno atacar a un creyente desde adentro, ¿sí? No puede el maligno entrar en un creyente, no lo vemos en la Escritura, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no puede el maligno entrar en un creyente?
Allá se lo soplé, muy bien, porque el Espíritu Santo está en nosotros, ¿sí? Porque somos templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, el anticipo de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, hasta la redención, ¿sí? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo para alabanza de su gloria, le dice Pablo ahí mismo a los Efesios, ¿sí? En Efesios 1, del 13 al 14. Entonces no tenemos que andarnos preocupando porque se nos vaya a meter el chanclas, como dicen ahí coloquialmente, ¿no? Sino que el ataque del maligno a un creyente es desde afuera, ¿sí? ¿Y cómo es esto? Bueno, ya vimos, hay un montón de formas, ¿sí? Que el maligno puede atacar desde afuera. Y es amplia, ¿sí? La forma en que puede hacerlo, pero un ejemplo claro de cómo el enemigo puede tentar al creyente es pues manipulando la información que está disponible allá afuera, ¿sí? En el mundo, usando a quienes obedecen a sus deseos. O sea, información que a veces vemos en noticias, en redes sociales, televisión, ¿sí? Internet, revistas, libros, o directamente de otras personas, hasta con resoluciones del gobierno, ¿sí? Con aprobaciones de leyes y la imposición de filosofías que son anticristianas. O sea, hasta en las caricaturas, en los libros de texto, ¿no? O sea, y por mucho tiempo ha sido muy sutil, pero ahora ya es súper descarado. O sea, vemos el satanismo en todos lados, de verdad. O sea, hasta en las caricaturas, ahí muy explícito. Sí, entonces nos bombardea, ¿sí? El enemigo con ideologías perversas, contrarias a Dios, buscando alejarnos de la verdad, ¿sí? Con tentaciones, como ya vimos, para hacer caer nuestra carne, que aún tiene la tendencia de pecar, ¿sí? Y el enemigo lo sabe y busca separarnos de Dios, busca destruirnos, busca destruir a nuestros hijos, a nuestra familia. Sí, eso es lo que busca el enemigo de nuestras almas. Entonces debemos tener cuidado con lo que vemos, con lo que consumimos, con lo que dejamos a nuestros hijos consumir. ¿Sí? Él no puede robarnos la salvación, pero sí puede robarnos el gozo de la salvación. ¿Correcto? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque dicen, fíjese, 1 Juan 2:16. Sí, dice, siguiente diapositiva, por favor, se lo voy a leer. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Y un cristiano puede estar cediendo a esto, a lo que el enemigo le ofrece con todo lo que oferta allá afuera, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿sí? Y la vanagloria de la vida. Con esto fue lo que tentó intentó tentar al Señor Jesús, si recuerdan, él en el desierto. Deseos de la carne, o sea, convierte estas piedras en pan, los deseos de los ojos, no, todo esto te daré. Y la vanagloria de la vida, ¿sí? Y un cristiano puede estar cediendo a estas cosas, ¿sí? Pero el resultado no será nada bueno. Sí. El mundo consume, recibe, abraza lo que proviene del mundo, porque son del mundo y obedecen al príncipe de este mundo. Por eso dice Juan en 1 Juan 4:5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Sí? Pero los hijos de Dios, se nos es dado el mandamiento, resistan. ¿Sí? Sean fuertes, resistan. Ajá. No nuestras fuerzas. Si usted está tratando de resistir en sus fuerzas, no va a poder. Va a sucumbir ante la tentación. Es necesario humillarse. Es necesario ir al Señor. ¿Sí? Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. ¿Sí? Porque es necesario resistir. ¿Por qué? 1 Juan 2:17. Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
¿De qué otra forma puede atacar el maligno a un creyente? Muchas formas, ¿no? Pero el maligno puede atacar a un creyente, siguiente diapositiva por favor, aún desde dentro de la iglesia, ¿sí? Con falsas doctrinas, por ejemplo, tergiversando los versículos como decían ahorita. Sí, dice la escritura en 2 Corintios 11:14 que Satanás se disfraza de ángel de luz. Él puede ser monstruoso e inmundo, pero también puede ser bien religioso, ¿sí? Y hasta citar la escritura según le convenga, pero bastante tergiversada, como lo hizo con Eva en el jardín, ¿sí? Como intentó hacerlo con Jesús. Y Pablo le advierte a Timoteo ahí en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense. Pero después les dice en el 4:16, ten cuidado de ti mismo, Timoteo le dice, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado. Y también le dice en el 4:13-14, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Se le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza, ¿sí? No descuides el don que hay en ti. Entonces, ¿es importante o no venir a los estudios bíblicos? Es importante, correcto, para estar preparados en todo tiempo, ¿sí? Para que no seamos, como dijo Pablo también ahí a los Efesios, en Efesios 4:14 y 15, también se los voy a leer, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿sí? Llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Sí, que crezcamos en todo, en Cristo, que no seamos de aquí, llevados de aquí para allá con todo bien, por todo viento de doctrinas, por todo tipo de doctrinas. Es importante estar bien fundamentados en la doctrina de Cristo. Entonces, falsas doctrinas es una forma muy eficaz de engañar del maligno. Es un truco viejo ya, ¿sí? Imitar, tergiversar las palabras de Dios desde el principio se ve, ¿sí? ¿Sí? Doctrinas que incitan al mérito propio, a la codicia, ¿sí? O hasta la lascivia, ¿sí? O sea, que nos alejan de la verdad. Por eso es que hay todo un mercado de religiones que se ofertan allá afuera y son muy atractivas. Hasta te pones en estanes ahí en la calle, ¿no? Mira, vengan, ¿no? Con libritos ahí. Muy atractivas religiones, sí, que prometen un montón de cosas para atraer, para enganchar. Con la palabra, primero ahí está la palabra, ¿no? Pero ya que estás dentro, un montón de herejías y perversiones, ¿sí? Pero solo Cristo es la verdad, ¿sí? Él es el único camino al Padre, nadie más, ¿sí? Y su palabra es verdad y hacemos bien en estar firmes en ella. Por eso repite una y otra vez Pablo ahí, estén firmes, ¿sí? Estén firmes. Y ya está hablando de la palabra, más adelante vamos a ver, ¿sí? Estén firmes en la palabra, firmes y constantes. Luego dice el texto en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahorita vamos a hablar de los rangos no es cierto, No nos vamos a meter ahí a explicar mucho de esto, ¿sí? La verdad es que no nos corresponde y el Señor no se preocupa en explicarnos mucho de esto, ¿sí? Pero lo que sí sabemos, y la Escritura así nos dice, es que el diablo y sus ángeles, creados como ángeles que se rebelaron, que cayeron, se convirtieron en demonios, que por cierto significa seres inteligentes, ¿sí? Ellos ahí están,
¿sí? En un mundo espiritual de maldad. Y ahorita me recordaba Bowie de cuando Eliseo oró para que abriera al Señor los ojos de su siervo y que viera todo ese ejército, ¿no? Que estaba ahí listo para pelear por ellos, ¿no? Y cómo pues realmente, ¿no? Hay un mundo espiritual allá afuera, ¿no? Y que nosotros pues no podemos ver, pero que es real, que ahí está, y nos dice que están estos demonios, estos espíritus allá afuera, este mundo espiritual de maldad, y que están buscando ellos engañar, están buscando tentar, están buscando acusar, matar, destruir, ¿sí? Y nuestra lucha, dice, es contra ellos, no contra sangre y carne, dice el texto, ¿sí? O sea, no contra los hombres, ¿sí, hermanitos? No es contra su esposo, su esposa, no es cierto. No es contra los hombres, ¿sí? Cristo vino a salvarnos, cuando en otro tiempo nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Entonces no tenemos que estarnos peleando con la gente. Dice. No tenemos que estarnos peleando con la gente, porque en otro tiempo nosotros éramos iguales. Sí, Cristo vino a salvarnos. Cuando en otro tiempo seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, dice ahí Efesios 2:2. Entonces nuestra lucha no es contra hombres. Él nos manda a amar a nuestro prójimo, nos manda a predicar el evangelio a todo hombre para que sean salvos, ¿sí? Nuestra lucha es, entonces dice el texto, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ahora sí, vamos a reprender, hermano. No es cierto, no es cierto. No es así, no es de esa forma, ¿sí? Y como les digo, tiene miles de años, ¿sí? Nuestra lucha es contra ellos, y tiene miles de años perfeccionando sus engaños, el maligno. Es un enemigo realmente formidable, ¿sí? Fuerte. O sea, ¿recuerdan cómo salieron, como dicen por ahí, juidos, los hijos de un tal, no recuerdo su nombre, pero que trataron de echar fuera demonios en el nombre de Jesús, el que predica Pablo? Pues salieron huyendo, ¿no? Y heridos y desnudos, ¿no? Es un enemigo formidable que, como ya vimos, pues la pelea es en la fuerza del Señor, ¿no? O sea, realmente no nos vamos a meter mucho ahí a cuestiones de posesiones y todo ese rollo, pero no vemos que el Señor, por ejemplo, librara una batalla en ese sentido. Él les decía, o sea, salgan, váyanse. ¿Sí? No había una pelea en ese sentido, ¿sí? La pelea, la batalla es más, el campo de batalla es más acá, miren, en la mente. Sí, es una batalla de argumentos, ¿sí? Acá es donde se libra esa batalla, y es una batalla de argumentos, y tiene miles de años perfeccionando esos engaños. El enemigo es un enemigo, sí, formidable, sin embargo es uno que ya está vencido, ¿sí? Es un enemigo que ya está vencido. Cristo lo ha vencido, Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, ¿sí? Y también Juan nos dice en primera de Juan 4:4, me pueden pasar la diapositiva: hijos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y ya vimos quién es el que está en nosotros, ¿verdad? ¿Quién es el que está en nosotros? Cristo, el Espíritu Santo, ¿correcto? El Espíritu Santo es el que está en nosotros. Y en el 5:4 y 5 dice que nuestra fe ha vencido al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, Cristo ha vencido al maligno, ¿sí? Lo ha condenado ya al lago de fuego, y nosotros por fe en Jesucristo nos hemos apropiado de esa victoria sobre el maligno. Sin embargo, dice ahí en el 5,
18, 1 Juan 5, 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que es engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Y a esto se reduce todo, hermanitos, todo el conflicto descrito ahí en Efesios 6. Aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, ¿sí? El Espíritu Santo mora en él y Dios le guarda, y el maligno no le toca. Ajá. El enemigo no puede quitarnos nuestra salvación, es segura. Sí, pero su ataque externo es persistente, es feroz, es mortal. ¿Sí? Por eso Pablo les dice a los efesios una y otra vez: se necesita esfuerzo para resistir sus ataques, ¿sí? Sus maquinaciones, sus engaños. ¿Sí? Y les dice esto entendiendo que el creyente libra una batalla en dos frentes. ¿Sí? Internamente, siguiente diapositiva, internamente y externamente. Ajá. Internamente nosotros batallamos con los deseos carnales, ¿sí? Con la debilidad de la carne, como Pablo nos explica en Romanos 7. Nos explica acerca de una batalla interna del creyente. Es una batalla de la carne contra el espíritu. Ajá. Y hemos hablado muchas veces de que tenemos que fortalecer el espíritu sobre la carne. Si la carne está más fuerte que el espíritu, va a dominar. Correcto, es una batalla constante, la verdad. Y si no estamos fuertes, si no estamos en oración, si no estamos en la palabra, pues la carne nos va a sobrepasar. Es una batalla interna la que tiene el creyente, constante, ¿sí? Y es una batalla externa también. Ajá, porque batallamos contra la influencia del diablo que nos bombardea constantemente con tentaciones y provocaciones para hacernos pecar, entendiendo nuestra debilidad. ¿Sí? Como lo hizo Balaam, si recuerdan la historia de Balaam, hijo de Beor, que hizo pecar al pueblo poniéndoles tentación y los hizo caer. De esta forma es, ¿ah? Poniéndonos tentación, conociendo nuestra debilidad para hacernos tropezar, para hacernos caer. De igual forma que le hizo con Israel. ¿Sí? Entonces un ataque externo para el creyente. Sin embargo, pues hay ocasiones en que el Señor permite ataques más directos en contra del creyente, pero con un fin. ¿Recuerdan ejemplos de creyentes a los cuales Dios le dio permiso a Satanás para que los tocara hasta cierto punto? Job, un ejemplo muy claro. ¿Quién más? A Pedro, exactamente. A Pedro el apóstol. Sí, que le dijo, el Satanás me pidió que zarandearte, pegarte una buena zarandeada. Sí, Pedro así como que, ¿y qué le dijiste? Pues sí, le di permiso, ¿no? Pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte. O sea, fíjense, la oración y la intercesión del Señor no nos va a dejar, no nos va a tentar más allá de lo que podamos soportar. Sí, pero la fuerza proviene de Él, ¿sí? Y ellos salieron fortalecidos de la prueba después de eso. Entonces incluso Satanás sirve a los propósitos de Dios. Sí, por eso se le ha permitido operar por un tiempo, por eso anda suelto por un tiempo. Entonces de nada sirve amarrarlo porque se va a soltar otra vez. Sí, por un tiempo para que seamos probados hasta que al fin sea quitado de en medio y nosotros seamos perfeccionados en Cristo. Sí. Pero mientras ese momento llega, pues debemos batallar, debemos resistir. ¿Sí? Efesios 6:13. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Lo dice al principio del versículo 14, antes de mencionar las partes de la armadura. Estad pues firmes. Otra vez, y lo repite, es que es algo importante, esto es algo clave, hermanos. Estad firmes.
¿sí? Y compara al creyente con un soldado. ¿Sí? Varias veces en la Escritura se le compara al creyente con un soldado y a la vida del creyente como un campo de batalla, una batalla que es espiritual. ¿Sí? Lo dice en Corintios, lo dice en Timoteo, en las 2 cartas. ¿Sí? Estén firmes, estén preparados, estén listos. Como todo buen soldado está siempre preparado para la batalla. Entonces, el creyente, los elementos de la armadura que ya vamos a ver más adelante, como creyentes individualmente nos preparan para la batalla con el enemigo, pero también como iglesia, ¿sí? Es importante estar preparados para los ataques del enemigo, que también podemos ser atacados como iglesia, ¿sí? ¿Recuerdan el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis? O sea, fueron iglesias que empezaron bien, ¿sí? Y la mayoría de ellas se desvió en algún punto. ¿Sí? 5 de las 7 iglesias reciben una fuerte advertencia de parte del Señor. Y eso le puede pasar a cualquier iglesia, ¿sí? Incluida esta. Ajá. Entonces, ¿es necesario o no estar firmes, estar alertas, estar vigilantes, estar preparados? Claro que sí. Es necesario, ¿sí? Y de hecho una de esas iglesias de Apocalipsis era precisamente la iglesia de Éfeso. ¿Y cuál fue el mensaje para la iglesia de Éfeso? Has dejado tu primer amor. O sea, fíjense. Has dejado tu primer amor, le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso después de esto. ¿Sí? Y las 2 iglesias que no recibieron una advertencia, Esmirna y Filadelfia, eran iglesias perseguidas, hermanos, y que proclamaban el evangelio. Y aquí hay algo importante, ¿sí? Porque la persecución, la oposición, la adversidad purifica de pecado a la iglesia, ¿sí? Una iglesia no es perseguida a menos que ande en serio con el Señor, ¿correcto? ¿Sí? Es necesario entonces andar en serio con el Señor. Y si andamos en serio con el Señor, vamos a recibir oposición, como está diciendo Pablo. Sí, vamos a ser atacados por el maligno. Sí, el enemigo de Dios y de la iglesia, de los santos. Ahí en Apocalipsis al final dice que él hacía guerra contra los santos de Dios. No contra los demás, contra los santos. ¿Sí? Pero pues si nomás ahí nos la estamos llevando, ¿no? Pues no va a haber oposición, ¿no? Y alguien dirá, no, pues ahí me la voy a llevar para que no, ni muy, ni tan, ¿no? Para que no haya oposición, ¿sí? Ando bien con el Señor, ¿no? Pero me la llevo tranquilo. Bueno, eso también es parte del engaño del pecado, ¿sí? El engaño del diablo, hacernos creer que todo está bien cuando en realidad no lo está. ¿Sí? Las iglesias de Apocalipsis pensaban que estaban bien, hasta que el Señor les hizo saber ahí con esas cartas que tenía algo contra ellas. Y no es nada bueno cuando el Señor tiene algo contra nosotros. O sea, imagínense que nos mande una carta a la iglesia de Casa de Oración La Paz en Navarro. Tengo algo contra ustedes. No van los bien. No es cierto. No, o sea, imagínense, ¿no? Eso no es nada bueno, ¿no? Que el Señor tenga algo contra nosotros. Y el Señor se los dice, ¿para qué? Para que corrigieran. ¿Sí? Si no somos confrontados, pues hay un riesgo de desviarse, ¿sí? De apostatar de la fe, como lo han hecho muchos a lo largo de la historia. Sí, fíjense, hay algo más. El Señor les dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, he visto tu trabajo y que no soportas a los malos y a los falsos, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Sí, tenían obras, pero no tenían amor. Servían mucho, pero sin amor. ¿Y qué dice la Escritura?
Si yo entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, pues no me sirve de nada. ¿Sí? Y seguramente cuando los de Éfeso leyeron la carta, debe haber sido como de sorpresa, ¿no? Como si les hubiera caído un rayo ahí, porque a veces pensamos que las obras nos hacen aceptos a Dios, hasta que el Señor nos confronta con la realidad de nuestro corazón. Sí, ellos se quedaron con la parte de guarda mis mandamientos y se olvidaron de la parte de si es que me amas. No, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y así nosotros pues podemos perder el amor y estar satisfechos con nuestro mucho trabajo en la iglesia y pensar que somos aceptos por eso. Qué tremendo, ¿no? Y de esta forma empezar a dar lugar al diablo. Sí, que se vaya metiendo ahí. Y eso es lo que le pasa a muchas iglesias, que luego empiezan bien y luego ya empiezan a buscar servidores capaces, ¿no? Que toquen bien, que hablen bonito, pero que no están maduros en la fe y se hace realmente un desastre. O sea, se dividen las iglesias. O sea, antes que buscar servidores que aman, que se humillan ante su Dios, maduros en la fe, entendidos. ¿Sí? Pero ¿qué nos enseña el mensaje de Apocalipsis a los efesios? Si amamos cualquier cosa en este mundo antes que a Dios, incluido el ministerio, incluido nuestro servicio en la iglesia, hemos perdido nuestro primer amor. ¿Sí? Y estamos en serios problemas. Y al final le dice el Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda y arrepiéntete y haz las primeras obras, les dice. Sí, ese es el problema, hermanitos. Olvidamos cuán pecadores somos y cuán gran Salvador es el Señor. Sí, olvidamos la increíble gracia que el Señor nos ha mostrado y creemos que merecemos algo por nuestro trabajo. Fíjense, John Newton, el que escribió el himno de Sublime Gracia. Sí, hermoso himno. Él, cuando ya estaba mayor, perdió la memoria, ¿no? Y él dijo ya casi al final de su vida, yo he perdido casi por completo la memoria, pero recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Eso nunca se le olvidó. Nunca se le olvidó. Hay un video por ahí, no sé si lo han visto, de una señora mayor que tiene Alzheimer, que le preguntan sus hijos, ¿no? Mamá, ¿quién es tal persona? Le preguntan sus hijos, ¿no? Le mencionan nombres. ¿Quién es tal persona? Tal persona. Y les menciona nombres de sus hijos y la señora, no sé. ¿Conoces a tal persona? No. Y así sus hijos, su esposo. No sé quién es esa persona. Y luego le preguntan, ¿y sabes quién es Jesús? Y sonríe la señora. Dice, sí, Él me salvó. Ya me voy a poner a llorar. Él me salvó. O sea, fíjense. Entonces, ¿qué les dice el Señor? Recuerda. Sí, recuerda. Arrepiéntete. Haz las primeras obras, les dice el Señor. Vuelve a humillarte. Vuelve a humillarte hasta el polvo. Vuelve a la palabra. Vuelve a hablarle a los demás de Cristo. Y a las demás iglesias, en resumen, ya vamos a acabar. Pues ellos estaban dejando entrar las prácticas paganas a la iglesia. Ahí las iglesias en Apocalipsis estaban dejando entrar las prácticas del mundo, las estaban abrazando. El Señor les dice, arrepiéntete.
porque si no voy a venir a ti con juicio. ¿Sí? Y esto sigue pasando hoy en día. Muchas iglesias adoptan y abrazan filosofías del mundo y se adaptan a ellas, se adaptan sus mensajes para encajar con esas cosas. Por eso vemos hoy en día denominaciones enteras que permiten incluso que sus ministros sean homosexuales. Esto es diabólico, hermanos. Totalmente diabólico. Y tantas otras abominaciones que se ven en las iglesias. Entonces, eso es dar lugar al diablo y a sus filosofías diabólicas para encajar con el mundo, ¿no? Y se va metiendo poco a poco, sutilmente se va metiendo. Y de nuevo les dice el Señor a las iglesias: arrepiéntete. O eres frío o eres caliente, no puedes ser tibio. Sí, de lo contrario te vomitaré de mi boca, le dice, palabra fuerte. No puedes amar a dos señores. ¿Sí? Y hay algo más muy importante que les dice Pablo. Última diapositiva. Vístanse de toda la armadura de Dios. Pero eso lo vamos a ver en el próximo episodio de Escuela Bíblica, Casa de Oración. ¿Sí, hermanitos? Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios. Padre, eres bueno, Señor. Tu palabra es perfecta, Señor. Gracias por darnos tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por darnos tu Espíritu Santo. Gracias por darnos las herramientas. Gracias. Todo lo que tú haces es bueno, Señor. Todo lo que haces es bueno. Todo lo que permites es bueno, Señor. Y por esto te damos gracias y te damos gloria, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a estar atentos, Señor. A estar firmes, a no ignorar las maquinaciones del diablo, a no ignorar las maquinaciones del enemigo y estar atentos, Señor. Estar vigilantes, Señor, mientras Él está acechándonos, que busca destruirnos, busca destruir a nuestras familias, a nuestros hijos, Señor. Pero sabemos que estamos seguros en ti, que nuestra fuerza viene de ti, que nuestra fuerza proviene de ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Dios, dependemos de ti, de tu gracia, de tu misericordia, de tu fuerza, Señor, de tu guía. Y gracias porque nos haces saber, Señor, todas las cosas. Ayúdanos a entender esta palabra y a aplicarla, Señor, en nuestras vidas, a hacerla real en nuestras vidas y que todos los días, Señor, vengamos a ti para estar fortalecidos en ti, Señor, en tu palabra, en el poder de tu fuerza, Señor. Para tu gloria, Señor. Para gloria de tu nombre. Gracias, bendito Rey. Gracias, bendito Dios. Santo es tu nombre. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanitos, pues adelante al ataque.